porque siempre los lenguajes de programación van cambiando, ¿sí? Entonces van agregando cosas nuevas. Eh, Actualmente en EMAScript sí está en la versión 6, pero bueno, puede suceder que haya navegadores, ¿sí?, que no puedan utilizar esas versiones nuevas o que tengan algún tipo de incompatibilidad. Entonces para eso, después vamos a ver que hay herramientas como para que poder hacer que mi programa funcione. Bien. ¿Qué es, antes de empezar puramente con esto les voy a hacer dos preguntas, porque sé que dos me dijeron que no tenían conocimientos. Bueno, primera pregunta, eh, ¿qué es un programa? ¿Alguno que quiera comentarnos qué es un programa? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer con los lenguajes de programación, lo que le decimos, ¿sí?, es qué es lo que queremos que haga, ¿sí? Vieron que las computadoras, o sea, las computadoras se manejan, son un conjunto de instrucciones, exactamente. Las computadoras lo que entienden son ceros y unos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos decirle que haga alguna tarea, ¿sí?, lo que necesitamos es desarrollarlo hacer algún programa en algún lenguaje de programación. Si en nuestro caso vamos a usar JavaScript. Eh, todos los programas, ¿sí?, son un conjunto, tienen algoritmos, ¿sí?, son un conjunto de instrucciones que están ordenadas, ¿sí? Eh, y vamos a ver que cada lenguaje de programación tiene su propia sintaxis, sus reglas que tienen que seguir. ¿Cómo vamos a empezar con JavaScript? Eh, lo primero que vamos a hacer es, nosotros para utilizar JavaScript, ¿sí?, no necesitamos más que usar el explorador, ¿sí? Si ustedes ahora abren una nueva pestaña, ¿sí?, Eh, van a inspeccionar, ¿sí? Y dentro de inspeccionar tienen la consola, ¿sí? En esta consola, nosotros lo que podemos hacer es empezar a decirle, ¿sí?, Eh, ¿qué es lo que queremos hacer, ¿sí?, en JavaScript? ¿Sí? Hay dos formas de hacerlo. Nosotros podemos hacerlo a través de esta consola o lo podemos hacer a través de Visual Studio Code. ¿Sí? Eh, ¿Y por qué vamos a usar JavaScript? Porque, ¿se acuerdan que cuando nosotros empezamos a usar HTML, ¿sí?, Eh, hasta ahora cuando veníamos armando la estructura, ustedes imagínense que si nosotros tenemos acá un did class item, ¿no? Y acá tenemos un párrafo que tiene varios spam, ¿sí? Y bueno, y esto acá tiene un número. Acá no hay problema porque vemos, bueno, hicimos una, dos, tres, cuatro, cinco líneas, ¿sí? Si yo tengo que manejar esto con cinco líneas, o sea, no tengo problema, ¿sí? Pero el tema está en que, imagínense si ustedes tienen que hacer esto, tienen que tener 500 líneas, o sea, esto no sería algo eficiente, ¿sí? Y además me llevaría un montón de tiempo poder imprimir, hacer 500 líneas, ¿sí? Entonces, para eso lo que usamos, por ejemplo, eso sería un uso de JavaScript, ¿no? Poder darle funcionalidad o programación dentro de mi HTML, ¿sí? Eh, Primera forma que puedo hacerlo es a través de, ya estamos acá en la consola, todos llegaron hasta acá. Para poder imprimir algo en JavaScript, lo primero que tenemos es console, ¿sí?, .log, ¿sí? Esto lo que me imprime es que yo pueda imprimir algo a través de la consola, ¿sí? Mostrar algo.
Si yo esto doy enter, ¿sí? Fíjense que sale abajo, desde la consola me sale hola a todos, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Los escucho muy Sí, sí. bien. Bueno, entonces nosotros lo que vamos a hacer es eso. Vamos a empezar a decirle, a poder darle, ¿sí? A nuestros documentos, cómo poder integrar, o sea, al HTML, lo que veníamos, darle un poco más de funcionalidad, ¿sí? Entonces, una de las formas es hacerlo a través de la consola, como vimos recién, y otra es hacerlo a través de el HTML. ¿Qué vamos a hacer? Para poder hacerlo a través del HTML, nosotros tenemos unas etiquetas que la habíamos visto cuando vimos Bootstrap. ¿Se acuerdan que había una etiqueta que era script para Popper y JavaScript? Entonces, y la agregamos abajo, ¿sí? Bueno, lo mismo, si quiero agregar algo, lo mismo que hicimos recién por la consola, podemos hacer con una etiqueta script, ¿sí? Ustedes dentro de... A ver, vamos a sacar este ejemplo cero, no. Voy a... Bueno, voy a agregarlo acá. Esto lo vamos a obviar un ratito. Una de las formas que tengo que hacer de hacerlo, ¿sí? Es trabajarlo desde el hit, ¿sí? Entonces, en el hit, lo que puedo decirle es, para poder utilizar JavaScript, lo que vamos a utilizar son estas etiquetas, ¿sí? Entonces acá podemos hacer lo mismo, ¿sí? Console.log, ¿sí? Esto que el console siempre me va a servir para imprimir, ¿sí? Fíjense que acá, cuando nosotros necesitamos trabajar con cadenas, ¿sí? Las cadenas se pueden utilizar con comillas dobles, comillas simples o comillas invertidas, ¿sí? Generalmente vamos a agregar punto y coma atrás, ¿sí? Porque para hacerlo de una manera ordenada, ¿sí? ¿Qué tiene de bueno JavaScript? Que lo que me permite es un lenguaje dinámico porque vamos a ver que eh, acá no necesitamos, ¿sí? Decir de qué tipo de datos estamos tratando, sino que ya lo reconoce solamente cuando asignamos un valor. Y ahora lo voy a mostrar. Primero vamos a arrancar con este console.log. Vamos a hacer, eh, vamos a usar comillas dobles, comillas simples, ¿sí? Voy a dejarlo así. Y no le voy a agregar el punto y coma a esto, ¿sí? Porque quiero que vean algo. Esto lo estoy haciendo sobre un HTML, ¿sí? Voy a ejecutarlo, ¿sí? Acá tengo 1, 2, 3, lo que es span. Bueno, esta es una etiqueta, un document bright que me salió acá porque lo tenía acá, pero esto no va. Ahí voy. Como pueden ver, bueno, acá no me sale nada, ¿sí? Porque yo no, o sea, si bien lo hice sobre el HTML, ¿sí? Esto se está ejecutando internamente. ¿Y cómo hago para ver esto? Si ustedes vuelven acá a la consola, van a ver que aparece, bienvenidos a JavaScript, primera clase, ¿sí?
¿Hasta acá venimos bien? Sí, sí. Los que no tienen conocimientos, Sí, sí. bien. Bueno, entonces tenemos dos formas. Como dijimos, vimos que de los dos lados. Otra cosa que pueden llegar a hacer, si no quieren estar todo el tiempo desde el explorador, ¿sí? Viendo el JavaScript, lo que pueden hacer es bajarse. Hay una extensión que se llama CodeRunner, ¿sí? Que si que bueno, que pueden directamente, si tienen un JavaScript, por ejemplo, yo acá tengo console.log, vimos que el console.log es para, por ejemplo, imprimir lo que uno quiera, puede ser cualquier cosa. El console.error generalmente es cuando necesitamos algún mensaje de error, sí, va a salir en rojo. El console.war es una advertencia, va a salir en amarillo. Y hay otros tipos. Si yo hago run code acá, fíjense que se me imprime acá abajo, ¿sí? Sobre el terminal, ¿sí? Este es bienvenidos a JavaScript, error en rojo. Esto es una advertencia amarilla, ¿sí? O sea, este es con, si bajan el de acá las extensiones, el CodeRunner, ¿sí? Pero para poder hacerlo tienen que, una vez que lo instalan, tienen que usar control almacene para que se active la consola, ¿sí? Si no, no lo va a ejecutar. Bien, esas son las formas de hacerlo. Ahora, ¿alguien quiere preguntar algo? Sí, instalar qué, discúlpame. Si ustedes quieren que Cambiarlo. esto se ejecute acá dentro del JavaScript, la extensión Ah, .j, cada vez que vamos a, dos cosas. Cada vez que vamos a crear un documento, yo les dije, recién hicimos un HTML, pero si quiero trabajar con JavaScript, lo que tengo que hacer es crear un documento y ponerle la extensión .js, ¿sí? JavaScript lo que hace es desplegarse a través del explorador, ¿sí? Como ustedes vieron, cada vez que yo ejecuto desde o sea, necesito el HTML para que esto se ejecute y esto se ejecuta y lo vemos desde la consola del explorador. Si ustedes quieren que esto se ejecute dentro de lo que es el Visual Studio Code, lo que tienen que hacer es bajar de acá CodeRunner, ¿sí? Esta extensión. Una vez que la bajan, tienen que hacer control más al más n para que se active, ¿sí? Y después desde ahí, siempre que van a su código, vuelvo a repetir con extensión .js, hago botón derecho, me aparece run code y lo ejecuto, ¿sí? Esa sería otra forma por si lo quieren hacer desde Visual Studio, ¿sí? Bien. Vimos que hicimos en el hit, le agregamos un script, ¿sí? Y le pedimos que nos imprima algo. Ahora, ¿dónde puedo poner esta etiqueta script? La etiqueta script puede ir, la podemos poner dentro de lo que es el mi HTML, lo puedo tener en el hit, ¿sí? Esperen que voy a cerrar esto para que se vea. Fíjense que acá tenemos el hit. ¿Qué va a pasar con esto? Cuando yo lo tengo en el hit, lo que va a hacer es que se va a ejecutar primero, ¿sí? JavaScript, y después, o sea, antes de todo el contenido de la página, ¿sí? Hola, También, disculpa. sí, ¿Puede ser una cosa? Alguien dijo de que está tratando de entrar a la clase. a ver, el nombre no sabes. Sí, Nicolás y no sé cuánto. No. Te están escribiendo por Discord, No, por el WhatsApp. al WhatsApp. ¿Le podrías decir que intenten ahora así ya los...
Una de las opciones que tengo es poder ponerlo dentro del hit, ¿sí? Otra forma sería, como dijimos, bueno, primero lo que va a hacer es ejecutar el JavaScript después de después todo el contenido. Otra que podemos hacer es agregarlo dentro de lo que es el cuerpo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es agregarlo dentro del cuerpo. Esto. Otra forma es agregarlo dentro del cuerpo, ¿sí? Supongamos que lo voy a cortar. Lo voy a agregar acá, ¿sí? Y voy a volver a actualizar mi página. Fíjense que por más, de esta forma, cuando la pongo en el cuerpo, ¿qué va a hacer esto? Mientras se va dibujando la HTML, se va a ir, va a empezar la primera parte del HTML, se va a ir dibujando, va a ejecutar el JavaScript y va a seguir, digamos, haciendo toda mi página. Otra forma, otro lugar que podríamos llegar a utilizar, ¿sí? En lo que es código JavaScript, es al final como lo vimos en lo que es Bootstrap, ¿sí? Que en Bootstrap lo que aconsejaba es que el JavaScript esté antes de finalizar el body. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Mi página, ¿sí? Se va a cargar toda y por último se va a cargar lo que es JavaScript, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la mejor manera con esto? Y las que más se usan son o usarlo en el hit, ¿sí? O usarlo antes de que se cierre el body, ¿sí? Esas serían las dos formas que van a ver siempre que son las más utilizadas, ¿sí? Si yo vuelvo a guardar esto, actualizo, ¿sí? Y ven que, o sea, se dibujó, o sea, tengo los div acá y se corrió mi JavaScript, ¿sí? ¿Hasta acá algún tipo de duda? ¿Cómo corriste nada más el JavaScript? No vi. El console.js. ¿Cuál? En consola.js de JavaScript, ¿cómo lo corriste dentro del HTML? ¿Cómo lo llamas? Me lo perdí. No, estoy No. corriéndolo. Para correr el consola.js, el archivito ese dentro del HTML. No lo No, llamaste todavía. Ah, de acuerdo. Perdón. no, ojo, pará. Vuelvo a repetir. Esto que está acá, ¿sí? Sí, es O el sea, cuando yo JavaScript puesto ejecuto, dentro del HTML. De eso acuerdo. cuando ejecuto, se ve en la consola. Se ve en la consola acá en el Chrome, ¿sí? Sí, señora. Bien. Mm, Ahora, si vos querés correrlo dentro de lo que es el entorno este, sí. no necesitas bajarte el Code Run, el plugin ese. Sí, no me entendiste. Yo quiero correr el consola.js, llamarlo desde el mismo HTML. ¿Eso lo explicaste recién? No. ¿Me explico? Creo que al abrir la página se ejecuta Ah, solo, me parece. este No. consola.js. Eso, ahí está, claro. Lo No, llamas no, desde... esto no, ojo, para que esto no lo estoy usando todavía, no lo Ah, de expliqué. acuerdo, está. Por eso a eso No, iba. no, 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 Listo, me callo. no, 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 no. Perdón. No. Una cosa importante, esto es lo que vieron que cuando ejecuté esto, ¿sí? ¿Qué pasó con esto? Fíjate que usé punto y coma y sin punto y coma, ¿sí? Se puede usar de las dos formas, pero sugerencia, usen siempre punto y coma, ¿sí? Porque es ordenado, porque se va a ejecutar igual, ¿sí? Pero una buena práctica es utilizar el punto y coma, ¿sí? Eh, bueno, hasta acá pudimos trabajar, vimos que hay diferentes partes dentro de lo que podemos usar nuestro script, ¿sí? Vimos a través de la consola, ¿sí? En la consola incluso, vamos a ver, yo me voy acá a la consola
y podría decirle console.log, ¿sí? Y podemos decirle hago enter, ¿sí? Y ven que todo lo que hago acá es lo mismo que lo puedo hacer desde el HTML, ¿sí? Por lo general, esto que mostré acá, no vamos a tener esta forma así, ¿sí? De usar el script dentro del HTML. Lo que se aconseja es que cuando trabajemos con JavaScript, que lo tengamos en un documento aparte, con una extensión .js. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para llamar, ¿sí? a nuestro JS? Acá vamos a hacer esto. Primero van a crear, o sea, tienen un ejemplo.html, lo que van a hacer es crear un archivo que se llame consola.js y ahí lo que vamos a poner son console.log, ¿sí? Van a usar console.log, console.error, console.war. Vamos a agregarle todo el punto y coma acá. El punto y coma acá. ¿Sí? Después hay otro que es console.clear, que es para limpiar la consola. Después console.info para poner algún tipo de información si queremos que se muestre alguna información. Que es muy parecido, o sea, es igual que el console.log. Hasta ahora eso. Bien. Bueno, ahora, como dijimos que esto lo vamos a tener, en realidad, bueno, ahora yo lo tengo suelto, pero la idea es que tengan su carpeta para los CSS, la carpeta para lo que es HTML, la carpeta para lo que es JavaScript, la carpeta para imágenes, ¿sí? Todo ordenado. Nuestro archivo se llama consola.js, o sea, siempre lo vamos a utilizar desde un documento externo, ¿sí? Y para poder llamar ese documento externo, lo que vamos a utilizar es la etiqueta script, ¿sí? De hecho, si ustedes, voy a borrarlo, si hacen script, van a ver que les aparece script solo y script CRC. Ahí lo que vamos a utilizar es poner el nombre del documento, ¿sí? Que queremos que se despliegue cuando yo ejecute este HTML, ¿sí? Una vez que hago esto, voy a ejecutar mi HTML como lo hacemos normalmente, ¿sí? De hecho, yo ya lo tengo acá. Yo lo actualicé nada más porque ya lo tengo desplegado, guardé y lo actualicé nada más. Fíjense que tengo bienvenidos a JavaScript. Esto es error en rojo, que es lo que es el console.error. Esto es una advertencia en amarillo, este es el console.warn. Bienvenidos a JavaScript y primera clase, que era lo que tenía en otros consoles, ¿sí? Para limpiar la consola, tenemos el console clear, ¿sí? Y esto me limpia la consola. Cuando esto que aparece entre lo que es los paréntesis, este console.log, ¿sí? Cuando tengo paréntesis acá y pongo algún contenido, vamos a ver que a veces vamos a poner contenido y a veces no, ¿sí? Esto es un método, ¿sí? Es como, es algo que por ejemplo, el log es un método que me permite imprimir lo que lo que escribimos adentro, ¿sí? Siempre que veamos este tipo de paréntesis, vamos a ver que esto es un método, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda o alguna pregunta de algo? ¿Vienen bien? Buenísimo. Bueno, ya vimos la consola, ¿sí?
Otra forma de acceder a la consola es con Control Shift más I, ¿sí? Que eso abre la consola. ¿Qué puedo hacer cuando necesito concatenar datos? Cuando necesito mostrar más de un dato en la consola, lo que voy a utilizar es, para concatenar, es la coma, ¿sí? Pero vamos a ver algo con respecto a eso. Vamos a decir acá, console.log. Voy a usar la de arriba, porque ya que la tengo, vamos a separar por el coma acá. Voy a agregarle una coma. ¿Sí? Y le vamos a decir bien. Acá estoy con la cadena, ¿sí? Acá tengo esta cadena. De paso voy a aprovechar y voy a poner comillas simples también. Bueno, tengo una cadena, lo separé con una coma, ¿sí? Voy a dejar un poquito de espacio para que se vea bien. Tengo un signo de más, ¿sí? Y un 2. Vamos a ver qué pasa con esto. ¿Por qué? Porque hay en algunos, los que ya conocen un poquito de programación, saben que hay lenguajes de programación que el signo de más sirve para concatenar, ¿sí? Lo utilizan para concatenar y, bueno, también para hacer la suma, ¿sí? Bueno, fíjense que acá cuando usé la coma, ¿sí? ¿Qué hizo? Lo que hace es darme bienvenidos a JavaScript, ¿sí? Y 78 más 2, hace la suma, ¿sí? Son dos valores numéricos que lo suma. Y como pueden ver, sale al lado de, o sea, bienvenidos a JavaScript y 80, ¿sí? Bueno, este document.bride, ¿sí? Es un... Lo que me permite es que podemos imprimir dentro del body. Si vieron que nosotros recién no podíamos, todo lo que estamos haciendo sale a través de la consola, ¿sí? Entonces, si ustedes agregan dentro del HTML directamente, yo me voy acá al HTML que antes lo tenía y ahora lo borré. Si en el body agrego este document bride, ¿sí? Lo que va a hacer es imprimirme directamente sobre el cuerpo, ¿sí? Ven que acá dice document bride, hola mundo en el documento HTML. Ahí se los copio en el chat porque no tienen el... para que lo agreguen. Bien, eso sobre el HTML va, ¿sí? Igual ahora estamos viendo todo sobre el HTML, después vamos a... Estamos viendo cosas básicas más que nada ahora. Bueno. Bueno, vimos la incorporación de un documento externo, ¿sí? A ver, ¿qué más tenemos acá? Como en todo lenguaje de programación, también tenemos comentarios y nosotros podemos agregar comentarios de una línea con el barra barra o comentarios en bloque con el barra asterisco asterisco barra, que esto lo habíamos visto en el CSS, ¿sí? ¿Para qué son los comentarios en la programación? Los comentarios, ¿sí? A ver, cuando uno recién inicia,
puede utilizar un comentario y decir, bueno, a ver, vamos a hacer un comentario acá. Imprime. Realmente cuando recién arrancamos por ahí sí metemos mucho comentario para decir, bueno, imprime en consola, o este es un número entero, o es una variable, asignamos un valor a una variable, sí se usan, pero en realidad el mejor uso, cuando ustedes tengan un poco más de práctica, la idea de los comentarios es cuando nosotros estamos trabajando con código, es poder dar, por ejemplo, si tengo un método, una función, que, por ejemplo, saque la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, decir, bueno, el método raíz cuadrada me hace la raíz cuadrada de los números, o sea, dar una explicación. ¿Para qué? Porque generalmente cuando nosotros trabajamos con código, si esto se lo tengo que dar a otro programador, o sea, tiene que saber qué es lo que está haciendo eso, ¿sí? Generalmente más que nada ese es el uso, ¿sí? O también se utilizan los comentarios cuando necesito documentar algo, ¿sí? Eh, por ser las primeras veces, ¿sí? Ustedes pueden, como para recordar, bueno, el console log imprime, ahora cuando veamos las variables, bueno, las variables, ¿para qué sirven? O sea, lo pueden utilizar al comienzo, pero después ya lo van a tener que usar más específicamente en otras cosas, ¿sí? Dijimos, comentario de única línea, ¿sí? Generalmente el comentario puede ir o al costado, ¿sí? O a veces van a ver que hay programadores que ponen el comentario arriba, pero este comentario, esperen que lo voy a cambiar de lugar porque en realidad este imprime en consola es para el console log, ¿sí? Entonces, voy acá. Cuando lo pongo arriba, se entiende que imprime en consola está hablando de esta línea 2 que tengo acá, ¿sí? Bien. Después está el otro comentario que habíamos dicho que es el barra asterisco, asterisco barra, ¿sí? Esto es cuando necesito tener más de una línea de código. Bueno, un atajo para el BSCOU está el control más no me acuerdo del nombre del signo que está arriba del al del lado de la derecha. Bien. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con JavaScript? Lo que tenemos es que estas instrucciones van a estar corriendo sobre el navegador del cliente, ¿sí? Me va a ahorrar tiempo, voy a poder hacer mi página más dinámica. Me va a servir para validar datos, ¿sí? Vamos a ver después que con JavaScript, cuando trabajemos vamos a ver cómo validar un formulario, ¿sí? No solamente vamos a ver que tenemos tipos de datos, por decirlo así, primitivos, sino que vamos a ver que hay otros datos que son un poquito más complejos, pero que me van a dar mucha más funcionalidad a mi código. Bien. Bueno, ¿qué son las variables? ¿Sí? Las variables son espacios de memoria, ¿sí? Ustedes generalmente lo que vamos a ver es que una variable va a estar acompañado, es una ubicación en la memoria, las variables van a tener un nombre, van a tener un tipo de datos que en el caso de JavaScript, como es un lenguaje dinámico, el tipo de dato no se lo definimos. Hay en otros lenguajes de programación que para poder utilizar una variable, sí o sí tengo que darle, decir de qué tipo de datos se trata, ¿sí? En este caso no. ¿Y qué va a hacer esa variable? ¿Para qué me va a servir? Para guardar contenidos, para guardar datos, ¿sí? Las variables justamente se llaman variables porque yo voy a poder ir cambiando los valores, ¿sí?
por ejemplo, cosas importantes antes de ver el tema de las variables. Los nombres de las variables, cuando le damos nombres a las variables, tienen que ser nombres descriptivos. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí cuando iniciamos, le damos el nombre, quiero hacer una suma y digo, bueno, A más B es igual a C, ¿sí? O sea, usamos o X, max 1, ¿sí? Pero la realidad es que cuando las nombramos, lo ideal sería que el nombre sea algo representativo, ¿sí? O sea, que se entienda qué contenido va a guardar. Entonces, por ejemplo, si estoy haciendo una variable que es para el nombre, voy a ponerle nombre, ¿sí? O sea, necesito una variable para el nombre, voy a nombre, apellido, apellido, edad, para que sepan qué es lo que se va a guardar ahí adentro. ¿Se entiende esto? Y para los que no tenían conocimiento, ¿se entienden el concepto de variable o no? Sí, sí, se entiende. Bien. Entonces, nombres descriptivos. Generalmente los nombres de las variables van en letra minúscula. Letras minúsculas podemos usar valores, combinarlos, siempre empiezan por una letra. Puedo combinarlo con valores numéricos. Puedo usar también después combinación de letras mayúsculas, pero generalmente son en minúscula, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es ciertos caracteres. Por ejemplo, hay en lenguajes de programación, o sea que tengo que tener cuidado porque hay caracteres que son, por decirlo, palabras reservadas. ¿Qué quiere decir? Que las usa el lenguaje y que no debería utilizarlas como, como para darle un nombre a la variable. Por ejemplo, el porcentaje no, porque también puede haber un operador. El signo de pesos que se reserva para referencias. El signo de interrogación tampoco, ¿sí? El guión medio tampoco. Entonces, esas cosas las tengo que tener en cuenta. Otra cosa que tengo que tener en cuenta también es que como cada vez que le doy un nombre a la variable, están como ocupando una porción de memoria, ¿sí? Tengo que tener cuidado que cuando le doy el nombre a una variable, que no es lo mismo escribir la variable casa en mayúscula que la letra C casa en minúscula, ¿sí? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Vamos acá a las variables. Perdón, te hago una pregunta. Eso es lo de case sensitivity, ¿no? Sí. Perfecto. Gracias. Bien. Acá tengo algunas, o sea, ¿por qué digo que esto es un lenguaje dinámico? ¿Por qué? Porque si yo quisiera hacer una variable en otro lenguaje de programación, yo no puedo decir x igual a 5, ¿sí? Porque no me lo permitiría. En cambio acá es un lenguaje dinámico, ¿por qué? Porque entiende que esta x, al asignarle el valor 5, se trata de un valor numérico entero, ¿sí? Cuando ponemos algo en comillas dobles, lo que entiende es que estamos tratando con una cadena. Vamos a... ¿Dónde estás? Para agilizar un poco, lo pego ahí. Bien. Bueno, entonces vamos a ver. Esta primera parte, ¿no? Acá tenemos x es igual a 5, ¿sí? Esto es un número. ¿Y cómo puedo saber que esto es un número? ¿Cuál es el valor numérico de esto? Voy a Imprimiendo hacer... X.
Exactamente, pero lo que vamos a hacer es usar algo que se llama take off, ¿sí? Que lo que me va a permitir es decirme de qué tipo es esa variable, ¿sí? El take off lo que me dice es el tipo. Entonces yo le pongo take off X, ¿sí? Y voy acá. Vamos a imprimir variable JS. A ver si la tengo llamada acá en algún lado. No. Bueno, lo voy a desplegar desde acá nomás. A ver. Yo lo voy a hacer desde acá, pero tengo variables.js, ¿sí? Y me dice que es de tipo number, ¿sí? ¿Se ve? Entonces, cuando necesitamos saber de qué tipo se trata, fíjate que acá no se le declaró, no se dijo que era un valor entero, pero sabe, entiende que es entera, ¿sí? Y lo mismo me pasa con el tema de con las cadenas o con cualquier otro valor. A ver, vamos a ver acá. Bueno, no está tan completo esto, así que me voy acá. ¿Qué tipos de datos maneja JavaScript? Vamos a ver que tenemos tipos de datos como el number, ¿sí? Que es un valor numérico, pueden ser enteros, decimales, ¿sí? El string, que son cadenas de textos, también esto es válido para caracteres, y como les dije, se puede usar comillas dobles, comillas simples y comillas invertidas. Ahora, generalmente, y cuando, si bien acá no, entre que use comillas dobles y comillas simples, digamos como que no hace una distinción, o sea, porque la entiende como caracteres, cuando uso, digamos, un texto, generalmente, bueno, yo porque trabajo con otro lenguaje de programación, digo, uso comillas dobles, ¿sí? Y cuando quiero decir un carácter, solamente uso las comillas simples, ¿sí? Después tenemos valores booleanos, o un valor booleano, en este caso, en este lenguaje, si es true o false. Una variable puede tener el valor undefined, esto es cuando la variable no le damos ningún valor, ¿sí? Cuando vamos a decirle acá que X, vamos a guardar esto. No, perdón, tenía que desplegar desde acá. Se ve que acá tengo, perdón. Vamos a... Ven que acá me tira ya porque me dice, bueno, no es un valor, o sea, es un undefined, no tiene un valor definido, ¿sí? Eh, a ver, ¿qué más? Otra cosa importante con esto es, vamos a darle igual. Vamos a ver qué pasa.
tengo acá el valor, o sea, tengo dos cadenas, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa con un console log. Hacemos, siempre que le damos un nombre a la variable, ¿sí? Hay dos cosas que tengo que tener en cuenta. Hay algo que se llama declaración de variable. ¿Qué es una declaración de variable? Una declaración de variable es cuando solamente le doy el nombre. Por ejemplo, fíjense que acá, esta cláusula var es para decir que se trata de una variable, ¿sí? Es propia del lenguaje de JavaScript. Y fíjense que tengo var u, punto y coma, ¿sí? Esto es una declaración, ¿sí? Y esta sería una variable indefinida, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le dimos ningún valor todavía. Cuando nosotros tenemos una variable a la cual ya le damos un valor, ¿sí? Lo que estamos haciendo es declarando y asignándole un valor, ¿sí? La estamos inicializando en algún valor a esta variable, ¿sí? En cambio esta es solo una declaración de variable, ¿sí? Esto es una declaración, esto es una declaración e inicialización de variable, ¿sí? ¿Por qué? Porque le dio un valor numérico. ¿Cómo se lee esto? Se lee de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir? Que 42 está guardado en n. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? ¿Venimos bien? ¿Cómo venimos? Va, sí, una cosa solamente. Va a ser es poner var, es necesaria la. Sí, este var es una palabra que ya tiene JavaScript, ¿sí? Que lo que me permite es crear variables, ¿sí? Es para decir que estoy creando una variable. Lo podemos hacer de esta forma, pero las formas en crear variables generalmente se usa esta palabra. Pero ahora vamos a ver cuál es el problema con este var. ¿Sí? Iba a decir algo con respecto a ese tema de crear variables, Pau. Sí. Está let y const. Const obviamente siendo una constante y let siendo una variable que podés modificar. Que aún así funciona algo así como un var, pero... Sí, pero tienen diferente... Ahora lo vamos a ver eso. Ok, perfecto. ¿Sí? Ujú. Bueno, tenemos la manera en que vamos a declarar en sí, o sea, si bien vimos que acá nosotros le damos el nombre a la variable, le asignamos un valor y funciona, ¿sí? Lo que vamos a usar es esta palabra clave, esta palabra que es propia del lenguaje, ¿sí? Que vuelvo a repetir, cuando tengo palabras o que son propias del lenguaje, se dice que son palabras reservadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas no las puedo usar como nombre de variables. Si yo quería hacer acá una que sea var, voy a sacar esto, esto me tiene un error. ¿Por qué? Porque var es una palabra reservada, ¿sí? Es propia del lenguaje. Bien. Entonces, cuando necesitamos crear una variable, ¿sí? La forma correcta ahora, en este momento, sería var y darle el nombre, ¿sí? O sea, esto siempre lo voy a usar y después le doy un nombre. ¿Qué tiene var este var? Este var lo que me está permitiendo es crear una variable de forma global, ¿sí? O sea, global quiere decir que esta variable se va a poder utilizar en todo el programa, ¿sí? O sea, que si la vuelvo a llamar, la voy a poder seguir utilizando. De hecho, fíjense que acá la declaramos, ¿sí? Y le asignamos una cadena. Y bueno, y acá en el tail off la estamos utilizando. Ahora, si necesito utilizar este var dentro de algún otro lugar de mi código, la voy a poder usar porque es global. Que vamos a ver que si yo quiero imprimir esto, sí, de hecho podemos hacerlo también, me va a funcionar de la misma forma, ¿sí? O sea, voy acá, siempre me equivoco, acá.
variable JS, las primeras eran Marumi y tengo 5, que es el de acá. Y después tenemos var S, que es un string, un number, para que voy a acá. Acá tengo este que ve que es true, que es un booleano, ¿sí? Fíjense que acá está acá. Y este U, que es un indefinido, ¿sí? Está acá, undefined, ¿sí? Hasta acá venimos bien. Sí, sí. Bien. No solamente que podemos usar var, ¿sí? Sino que también está let y const, como decía el compañero, ¿sí? O sea, nosotros en las variables podemos guardar, ya vimos como cadenas, podríamos también decir, bueno, num es igual a 1 más 4, ¿sí? O sea que se va a calcular esto, ¿sí? Porque esto se va a hacer una suma, y entonces 5 se va a guardar en un 1, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con var? Hasta ahora vimos que, bueno, habían diferentes tipos de valores numéricos. Bueno, acá tenemos el undefined, acá hay otras que se llaman function, que después las vamos a ver un poquito más adelante, y object. Así que estas son como, son unos tipos más complejos, ¿sí? Bueno. Constructor name, cuando veamos object lo vamos a ver. ¿Qué son las constantes? Así como vemos que las variables son, nosotros le podemos ir cambiando los valores. De hecho, si ustedes prueban acá, tenemos var, si le digo n igual a 43, después digo n igual a 45, voy a agregar acá, no, voy a dejarlo así, y voy a hacer un console log debajo. Si está muy confuso, si que tenga todo esto junto acá los confunde, lo hago desde la consola. Díganme y así, si bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con, fíjense que acá, ¿no? Acá tenemos var n es igual a 42, ¿sí? Después dijimos n es igual a 43 y n es igual a 45. El número inicial que tiene n es 42, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Como dijimos que las variables, o sea, son valores que pueden cambiar, ¿sí? Lo que hicimos es ir reasignándole valores a var. Entonces, cuando hacemos un console log, vamos a ver qué valor queda establecido en n. Voy a ejecutar de nuevo esto. ¿Se ve acá? 45. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es, al hacer reasignaciones, ¿sí? O sea, el ir cambiándole el valor, ¿sí? Lo que va a hacer es tomar el último valor, ¿sí? Y el último valor que tengo para n es 45, ¿sí? Si yo hago ese console log acá abajo, obviamente me va a dar el 45. Ahora, si cada uno tuviera un console log, si yo tengo le agrego uno acá, le agrego otro acá, ¿sí? Ahí debería imprimirme, por cada este que vale n acá 42, me debería imprimir 42. Este que vale 43, me debería imprimir 43. Y este que vale 45, ¿sí? Vamos a ejecutar. Voy a volver a...
me volvió a imprimir 45. No funciona como lo esperaba. A ver. Ahí está. ¿Se ve? 42, 43 y 45. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Cada vez que quiero imprimir un valor, o sea, si estoy reasignándole otros valores, lo voy cambiando, ¿sí? O sea, tengo que usar, si quiero verlos, un console log por cada uno. Ahora, si solamente lo pongo debajo, ¿qué va a hacer? Me va a dar el último valor que tenga esa variable. ¿Sí? El tema de var es que cuando nosotros utilizamos esto de esta forma, uno puede ir cambiándole incluso el tipo de datos. Yo en n podríamos decirle ahora que, a ver, vamos a ver si acá le decimos que es, vamos a decir que es num. Después voy a decir que n es igual lo vuelvo a imprimir, tengo 42, 43, una cadena, false, ¿sí? O sea, fíjense que con var, ¿qué me pasó? O sea, al darle este nombre, a usar el identificador, al usar var, ¿sí? Lo que hace, ¿sí? Como dijimos, es una variable global. Pero además de eso, pude ir cambiando los tipos de valores, o sea, pasé de un numérico a una cadena, de una cadena pasé a un booleano, ¿sí? Entonces, y a veces en mi programa esto no va a ser bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno quiere que cuando uno le da un tipo de dato a una variable, que el tipo de dato ese permanezca, porque si tengo que hacer algún tipo de una edad, no me puede dar una cadena, por ejemplo. ¿Sí? O sea, no puedo permitir que una edad sea en una cadena. O sea, si bien podríamos escribir 12, 13, digo, pero generalmente cuando armamos un formulario, ¿qué hacemos? Trabajamos con valores numéricos. ¿Se entiende? Entonces, para eso tenemos lo que se llama LED, ¿sí? El LED lo que me permite es trabajar más como los tipos de lenguajes que son estáticos, aquellos en donde una vez que le definimos que la variable esa es entera, o sea, ya no puedo modificarla, ¿sí? Sino que tendría que cambiar toda la variable, ¿sí? Entonces, si yo en este caso le pongo acá LED, ¿sí? Lo guardo, esto debería generarme, voy a cerrar esto, lo voy a volver a correr, debería generarme okay. Vamos a ay, que voy a agregar, me faltó algo acá. A ver si ya lo corrió. Me tengo que volver a correr. No voy a volver a correr. Bien sé qué me pasó acá.
sea, el LED lo que no me permite es que una vez que le asignamos un valor, ¿sí? O sea, un tipo de dato, en realidad acá lo que define a la variable o el tipo es el valor que le doy, ¿sí? Entonces, al usar LED, esta variable yo ya no la puedo usar, ¿sí? Nuevamente, porque ya la definí, ¿sí? Tiene como una similitud con lo que es una constante. Una constante, cuando uso una constante, las constantes, a diferencia de las variables, se escriben totalmente en mayúscula, ¿sí? Y las constantes no se puede modificar el valor que le otorgo, no se puede modificar, la idea es de no poder modificarlo en todo el programa, ¿sí? El LED tiene algo muy similar, ¿sí? A eso. O sea, que no me permite, o sea, una vez que establecí que esto es un número, va a quedar como un número. Si vuelvo a hacerlo con var, a ver qué, y acá voy a agregar var de vuelta, voy a poner var, porque antes había puesto n solo, ¿sí? Y voy a volver a ejecutar esto. Pablo, entonces el LED básicamente hace que no puedas cambiar el tipo de la variable. Exactamente. Mira vos. Fíjate que acá yo tengo el 42 y el 43, ¿sí? O sea, en el LED, una vez que yo definía n, que era un entero y que ya le había asignado un valor, fíjate que ya ahí no me dejó volver a usar n. Y acá, fíjate que tengo var 2 veces con n y me los mostró, ¿sí? Claro. ¿Se entiende? Ujú. Entonces, generalmente cuando empecemos a trabajar, o sea, ya var no lo vamos a usar, sino que vamos a usar LED, ¿sí? Lo que vamos a utilizar cuando queremos trabajar con las variables, ¿sí? Es utilizar LED. A ver. Bueno, formas de que podemos declarar, ¿no? Bueno, acá tenemos método 1, declaramos var a igual a 3 y le vamos asignando valores, ¿sí? Esta sería una forma. Decir, bueno, var a igual a 3, var c igual a 1, ¿sí? Independiente. Después otra forma que tenemos es hacerlo de manera masiva. ¿Qué es de manera masiva? Es como lo que utilicé yo en el código, que solamente una sola vez pongo var y después pongo a igual a 3 y voy separando, puedo separarlo por comas, ¿sí? Puedo hacer una separación por comas, ¿sí? Y ir asignando la valor. Entonces lo que estoy diciendo es que todas estas variables, ¿sí? Son enteras, ¿sí? ¿Los puedes dejar en la misma línea, Pau? Sí, se pueden dejar en la misma ver. línea, ¿sí? Generalmente, a ver, a mí no me gusta dejarlas en la misma línea porque me parece que es más cómodo, digamos, como visualizar las variables una debajo de la otra, pero, a ver, poder hacerlo lo pueden hacer tranquilamente, ¿sí? Bueno, y otra, a ver, Profe, sí, una consultita. sí, En el caso de que la variable tenga varios registros, por ejemplo, AC tenga 13 y 9, o sea, que tenga como, viste, una cantidad de registros, ¿eso iría ahí mismito? O sea, 3, 6, 4. no, a ver, como que A valga 3 y después tenga otros, Ajá, otra claro, cantidad. No, exacto. no, para eso se usa otra cosa. Ah, perfecto. Vamos a ver que hay otro que me permite guardar que sea un conjunto de valores. Ah, Bueno, eso, un conjunto de valores, correcto. sí, pero eso lo vemos después en la siguiente clase, más o menos. Dale, gracias. Bien, entonces hasta acá, bueno, tenemos variables. ¿Cuáles son los ámbitos de la variable? Los ámbitos de la variable, como su ámbito quiere decir en qué lugar, ¿sí? Cómo se visualiza esa variable, ¿sí? A ver. Fíjense este ejemplo.
yo acá tengo var a es igual a 1. Entonces nosotros vimos que si hago un console.log a, ¿qué me va a dar? Me va a imprimir que a vale 1, ¿sí? O sea, me va a imprimir el valor de a, ¿sí? Ahora, supongamos, olvídense de esto, ¿no? Porque esto es una función, pero olvidémonos de esto. Fijémonos que esto tiene unas llaves, ¿sí? Tiene una llave que abre y tengo... Voy a ver si lo puedo subir un poquito más. Ay, no llegó a... Bueno, esperen que lo voy a copiar y lo voy a... Así lo podemos ver entero. Oh, así. A ver si me dejo acá. Esto voy a borrar un poquito porque hay un montón de cosas. Vamos a borrar. Pero... voy a bajar esto. Bien. Acá puedo... O que faltó la llave final, Pau. Sí. Sí, me faltó algo más agregar, ¿eh? No solo la llave. A ver. ¿Qué tenía más este ejemplo? ¿Teníamos algo más? Sí. Va. Para igual a 1 y loca. Para a igual a 1. Y vamos a hacer console.log. Bien. Bueno, vamos a ver esto. Voy a bajar un cachito. Ay, se me abre. Bueno, acá tengo para, nosotros vimos que si le asigno un valor, el console.log lo que va a hacer es que toma el valor que, me va a mostrar el valor que tiene asignado a, ¿sí? Ahora, acá tengo esto es una función, ¿sí? Una función llamada x, ¿sí? Algunos lo conocen con el nombre de método, pero bueno, eso no es lo importante en este momento, sino que vean que esto tiene una llave que abre y una llave que cierra, ¿sí? Pero que nosotros, recién yo les decía, bueno, cuando hago esta variable es de un ámbito global, quiere decir que esta variable que está acá se va a visualizar acá adentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque está definida de manera global, entonces en cualquier lado del código la voy a poder utilizar, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. Fíjense que acá tengo un console.log. Voy a comentar esto primero, porque eso ya sabemos lo que imprime. ¿Qué es esto del ámbito de la variable? El ámbito de la variable tiene que ver con qué tan visible es mi variable, ¿sí? Hay variables que vamos a ver que van a ser visibles y hay variables que no, ¿sí? O sea, eso va a depender en el contexto en que estén, ¿sí? Acá tenemos var que dijimos que vale 1 y acá hay un console.log que está llamando a una, ¿sí? Después vamos a ver que adentro estamos declarando una variable que también se llama a, pero que tiene un valor 5. Entonces, y tiene también algo que imprime a, ¿sí? Esto por el momento lo voy a comentar también. Voy a guardar esto, lo voy a ejecutar. Y vamos a ver qué pasa con eso. Detalle. Me olvidé de algo. Si me deja... Y yo soy muchos años dando Java, así que perdónenme si cometo atrocidades.
Ay. A ver, ¿dónde me quedó? Tengo que hacer una limpieza de consola. ¿Por qué? Ahora sí. Y acá. Bueno. Voy. Bueno, esto les digo que me está, o sea, esto lo que tiene es que te corre todo, todos los JS que tengo acá, están corriendo todos, ¿sí? Entonces lo que tengo que buscar es que el que dice variables.js, ¿sí? Sí, variables JS, acá. Paola, ahí para limpiar la pantalla tenés el clear al costadito de code, donde dice code, al costadito, ahí al lado te limpia todo, al lado, a la izquierda. Ahí. Acá, ¿este? No, el otro. Ahí. ¿Por qué se limpia? Igual... Te limpia la consola y vas a ver no todas las ejecuciones. A ver, dame que... Espera que lo corro de vuelta. Cham. Se te fue para arriba. Se me Si fue para apretás la arriba. flecha para abajo de vuelta. Ahí va. Ahí está. A ver, ¿dónde estaba? Al lado del candadito. Sí, pero no tengo... Acá a la izquierda, a la izquierda. Ahí, ese. Ah, ahí está. Perdón. Porque nunca lo uso acá. O sea, encontré el Rauco para no tener que estar abriendo a cada rato el explorador. Entonces justo encontré esta opción y dije, bueno, la voy a usar. Bueno, a ver. Tenemos que A vale 1, ¿sí? O sea, la idea de que el tema de las variables, este A que tiene que tomar es el valor que está acá arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que esta es una variable global, ¿sí? Entonces lo que me va a imprimir es esto, ¿sí? O sea, el valor de A. ¿Por qué depende del ámbito, el ámbito de las variables? Porque hay variables que son locales y hay variables que son... las variables que están dentro de un método se denominan variables globales. El tema es que acá, en lo que es JavaScript, tiene un comportamiento diferente, ¿sí? Y eso va a depender mucho de cómo utilicemos si es con var o si es con let, ¿sí? A ver, esto debería funcionar así, sí. Ponemos acá, ¿dónde era acá? Está bien. Acá, perdón. Tengo A, bueno, acá este A vale 1, ¿sí? Ahora tengo, esta es lo que está haciendo un console.log A, que si estuviera en otro lenguaje, fíjense que acá me tiró un indefinido esto, ¿sí? Es este undefined que está acá. Después la definimos adentro, definimos con var A igual a 5. Es esta que me está imprimiendo acá, ¿sí? O sea, esta salida es la que le está dando acá, ¿sí? Entonces, esta sería una variable local, ¿sí? Lo que se le llama variables locales en otros lenguajes de programación. Ahora, vamos a ver qué pasa con esa variable, porque si bien acá me dio un indefinido, ¿qué pasa cuando uso let? ¿Sí? Me toma la variable esta que está acá, o qué es lo que pasa. Vamos a volver a borrar esto.
Se me quedó tildado. Parece que voy a tener que usar la consola porque ahí va, a ver. Ahí está. Bueno, volvemos. Let A es igual a 1. Tenemos... esperen que voy a descomentar esto. Tenemos A igual a 1, ¿sí? Con el let. Tengo console log A, que tengo un indefinido. Esto no se va a imprimir porque no tengo para imprimir ahí, lo había comentado, ¿sí? Tengo var A igual a 5, variable local. Y bueno, y ahí nada más porque después lo demás es todo lo de abajo, ¿sí? Ay, perdón. Pregunta, entonces, Sí. o sea, por cada vez que usemos va a ser una variable. No. Lo que tenemos que usar es let. Para las variables, ya, o sea, en realidad el var lo usé, ¿saben por qué? Para poder mostrarles que, o sea, que es algo que está, pero el problema del var, ¿qué tiene? Que cuando ustedes declaren un tipo de valor, vieron que cuando yo le fui dando diferentes tipos, o sea, le fui dando diferentes tipos, valores, que eran cadena, boolean, eso fue variando, ¿sí? Y vos en tu programa no vas a querer eso, ¿sí? O sea, solamente estoy mostrando que está el var y el let nada más, que existen, pero la forma correcta es usar siempre let, ¿sí? Ok, bárbaro. ¿Sí? Siempre let. ¿Qué es lo que... Vieron que acá, cuando teníamos esta variable, como les dije, en el ámbito de la variable, si yo quiero ver esta variable que está acá, ¿sí? O sea, esta variable pertenece al cuerpo del programa, ¿sí? O sea, lo que sería la parte principal. Si yo quiero ver esa variable dentro de lo que es este código, lo que yo tengo que usar es el window.a, ¿sí? Este window.a lo que va a hacer es traerme esa variable que está fuera de lo que es esa función X, ¿sí? Entonces, cada vez que necesito ver algo que esté fuera, ¿sí? Voy a usar el window. Y llamar al nombre de la variable que quiero ver, ¿sí? Pero cuando tengo algo dentro de una función, las variables que se nombran, y no lo digo solamente en una función, cuando después veamos que está el while, el if, el for, siempre que tengo algo dentro de lo que es unas llaves, lo que yo declare dentro de las llaves, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a tener prioridad? Su vida va a estar en esa llave. Exactamente, o sea, va a tener, o sea, la función se va a correr, se va a ejecutar, pero su tiempo de vida de esta variable que está acá adentro es el tiempo de vida en que se ejecutó esto y terminó. Fuera de esto, ya no existe, ¿sí? Esta variable con este valor ya no existe, ¿se entiende? Eso es la diferencia entre una variable local y una variable global, ¿sí? La variable global va a existir dentro de todo mi programa. La variable local, la que esté siempre dentro de alguna llave de lo que sea, es algo que se va a ejecutar en ese momento y ya está, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, perdón, Pablo, cuando vos definiste A como global, después no la Sí. pudiste usar en la función. No, porque no la llamé con window.a, la había comentado. O sea que siempre, pues, está bien, cada vez que quieres llamar una variable global tenés que darle window punto y el nombre de la variable. Sí. De acuerdo. Pero eso lo llamé, ojo que lo hice, mira acá, dentro de la función esta, ¿eh? Sí, sí, por eso dentro de la función, cuando vos querés hacer referencia a alguna variable global, tenés que usar window punto y el nombre de la variable. Exactamente. ¿Sí? De acuerdo. Sí. Gracias. Bien. Bueno, dice, ojo, podemos utilizar el objeto especial Windows para acceder directamente al ámbito global independientemente de donde nos encontremos. Esto ocurre así porque las variables globales se almacenan dentro del objeto Windows. Bueno, esto es una ventana del explorador, ¿no? ¿Qué más? A ver. Bueno, leb y cons. Cons, esta es la abreviación para declarar constantes, ¿sí? Cons, lo que... Si acá, voy a cambiar esto y voy a decir cons, ¿sí? Esperen que acá, esto
Lo voy a borrar un ratito porque... Para ver si puedo... O sea, perdón, mientras escribís, cuando vos definiste como global A, y después dentro de la función, definiste de vuelta otra variable A, estás haciendo referencia, son dos A distintas, dos variables distintas. La Sí. de A igual a 5 En realidad esta... y para referenciar a la otra, también que la llamas ahí adentro por window, es window.a la vas a llamar desde acá adentro. Sí. Pero son dos variables distintas. Sí, en esta, fíjate qué pasó, que cuando tenía el var A igual a 1, esta variable la tomó como indefinida, o sea, como que nunca le dio valor. A no ser que la llames ahí, tendrías que poner window.a para que funcione. Pero esta window.a es esta que está acá arriba. Claro, de acuerdo, sí. Bien. Sí, bueno, otra forma que tengo, const A igual a 1. Esto es una constante. Bueno, y acá mala. Constantes, letras en mayúsculas, ¿sí? No sé, vamos a poner IVA. Pongo 21, ¿sí? Entonces, todo lo que sean constantes siempre van en letras mayúsculas. Supongamos que voy a mostrar primero esto y después vamos a ver que de querer cambiarle el valor, ¿sí? ¿Qué pasa con las constantes? Ay, no, esperen que me olvidé acá de cambiarle el nombre. Si no, no va a imprimir. Vamos a ejecutar. ¿Ven que acá dice 21? ¿Sí? Bueno, ahora voy a agarrar a IVA y le voy a decir que vale 50. Y voy a volver a imprimir esto. Como dijimos las constantes, una vez que le declaro el valor, ¿sí? No debe dejar modificarlo. ¿Por qué? Porque se supone que las constantes son justamente para eso. Son cuando necesito tener algún valor que en todo mi programa permanezca con el mismo valor y que no se pueda cambiar, lo que voy a usar son constantes, ¿sí? Entonces fíjense que cuando acá en IVA, que tenía 21, la definí con 21 y ahora lo quiero cambiar a 50, me está tirando un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy tratando de modificar el valor de una constante, ¿sí? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Bien. Ahora. Paola, ¿te puedo pedir si pasas el código de la función? ¿Puede ser? ¿Está bien, Dante? Sí, ahora lo paso. Igual, pero, me quedó medio... A ver, me lo paso. ¿Cuál está? Creo que la tienen en el... A ver... Ahí va. Gracias. Perdón que hice una cosa que era de Java, no, mala mía, perdón. Después me di cuenta. Bueno, y después para llamar así X y el paréntesis, ¿sí? Bueno, después voy a explicar por qué, porque hay dos tipos de funciones o métodos, como quieran llamarlo, ¿sí? Hay algunos que devuelven valores y hay otros que no, pero eso después lo vamos a ver. Bueno, igual no es importante que entiendan lo que era el método función X, ¿sí? Sino lo importante es que entiendan que cuando tengo llaves y cuando tengo otro lugar del programa que pueden suceder cosas, o sea, como que donde se visualiza o no algo, ¿sí? Bueno,
Acá tenemos como constantes que podemos utilizar pi, IVA, ¿qué más? Esto, no. Algunos tipos de datos, dijimos number, string, boolean, indefinido. Para identificar el tipo. Bueno, esto de object. Lo vamos a dejar porque esto es de objetos. Y lo vamos a ver en la próxima. Cuando veamos objetos lo voy a explicar. Bueno, variables numéricas. ¿Sí? Las variables numéricas pueden ser. Nosotros podemos tener variables de tipo entero, ¿sí? O con el punto podemos decir 15.8, ¿sí? O sea, de eso... Acá no hay como en otros lenguajes de programación que vieron que cuando nosotros tenemos valores con decimales, bueno, tienen un flow, un doble, ¿sí? Usan otro tipo de datos, ¿sí? Acá directamente uno pone el valor sí, pero no es que está definido un doble, ¿sí? Un float. ¿Cómo podemos hacer comprobaciones numéricas? Sí, vamos a ver que hay funciones. Las funciones son como... son código que ya está armado que hacen algo. Por ejemplo, ¿vieron como la calculadora que en la calculadora ustedes tienen, si quiero hacer la raíz cuadrada, tengo una tecla que tiene la función para la raíz cuadrada? Bueno, en la programación pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a tener diferentes tipos de funciones, ¿sí? Si quiero saber si un número es infinito, si quiero, por ejemplo, sacar la raíz cuadrada, si quiero sacar la potencia, ¿sí? Vamos a tener diferentes funciones que ya están definidas, en donde lo único que tengo que hacer es pasarle un valor, ¿sí? Y me va a dar algún resultado. Vamos a ver algunas funciones. Para poder usar esas funciones, ¿qué voy a usar? Hay algo que se llama mat, ¿sí? Mat es un objeto, ¿sí? O sea, es que me sirve para poder traer diferentes constantes, ¿sí? Es como un estilo de librería en donde yo voy a tener diferentes constantes y voy a tener diferentes funciones, ¿sí? Que me van a servir para hacer operaciones matemáticas. Ay, ya nos pasamos de la hora. Perdón, no me di cuenta y no me avisaron nada. Algunas de las operaciones que tenemos son exponentes, ¿sí? Para sacar el exponente, acá, el POUT es para el exponente. ¿Qué estoy diciendo acá con el POUT? A ver si agrando un poquito esto. Es que este valor numérico, ¿sí? Va a ser elevado a la 2, ¿sí? O sea, el 10 se va a elevar a la 2. El SQRT es para sacar la raíz cuadrada. Esto es para la raíz cúbica, si no recuerdo mal. Valor absoluto. Si acá quiero ver el máximo de varios números, fíjense que se separan por coma, y esto, el mat.max, lo que me va a dar es el valor máximo. El max.min me va a dar el menor valor que haya dentro de la lista, ¿sí? Esas son algunas funciones que tenemos y que pueden ir probándolas, ¿sí? Bueno, me quedé no me di cuenta que me pasé de la hora, pero bueno, en la clase que viene vamos a seguir, ¿sí? Dale, genial. Dale, Pau. Hasta acá entendieron los que no tenían ni idea. El POUT no le tenés que poner alguien que me puso en el chat, no usás ese tilde que está ahí. No, la idea era que era 2 a la 10. Sí, 2 a la 10. Ya dije, no, igual todavía era al revés. Ah, perdón. Está bien. Ay.
Bueno, nada, nos vemos en la próxima clase. Pau, Sí, te hago una pregunta del trabajo de la página, sí, decime. porque la estuve haciendo, pero yo noto que estoy haciendo errores, cosas que en algunos, por ejemplo, en el body, por decir algo, digamos, lo cumplo, pero en el header no, hay cosas que no me doy cuenta del todo. ¿Cómo puedo hacer para enviarte? Porque vos habías dicho que cualquier cosa te consultásemos por mail, pero ¿cómo hago para enviarte todo el contenido que hice en el HTML y en el CSS? Mira, una opción es que si lo tenés desplegado en Netlify o en KitKat, que me lo mandes por ahí. Y si no, otra opción es que si no agarras la carpeta en donde tenés tu proyecto, la zipeás y me la mandas zipeada y yo la descomprimo y la levanto desde el Visual Studio Code. O sea, no. Perfecto. Sí, no, porque no tengo ni GitHub ni nada por el estilo, así que no tenía idea cómo mandártelo. Está bien. Igual fíjate que eso en herramientas está el tema de cómo hacernos. ¿Tenían lo del Git Page? No me dijeron al final eso. ¿Qué cosa, perdón? ¿Perdón? La explicación del GitHub, cómo se desplegaba con el Git Page. ¿O no está? Yo no me fijé. No me acuerdo. Todos pudieron desplegarlo en algún lado, si no, bueno, veo cómo hacemos para enseñarles eso, porque... La explicación de Netlify está puesta en la clase. Y si no te explica la misma página, te explica cómo hacerlo. Que primero tenés que subirlo a Git y después lo desplegás. Sí, yo sé que está también lo de Git, pero no sé si está explicado lo de cómo hacer la Git page, porque vieron que en GitHub ustedes pueden generar la página, el sitio desde ahí. O sea, GitHub se los permite. Pero ahora si no entro y me fijo. A ver, Sara Berkovich. Es muy similar a... Sí, es muy similar, o sea, a ver. Son funciones, lo mismo que ves funciones en Excel, nada más que los lenguajes de programación también tienen sus funciones, ¿sí? O sea, nada más que lo que cambia es que estamos usando un lenguaje de programación, pero sí, son funciones. Nos vemos, Lucas. Bueno, ¿alguno más tiene alguna duda sobre lo que vimos hasta el momento? Hasta el miércoles. De los que no tenían idea del lenguaje de programación. No, yo sí sé programar. No, estaba tratando de correr, viste, con el code, run code, ahí, y bueno, había bajado primero la herramienta que mostraste, y después vi por ahí que iba a bajar el node.gs, que se me está instalando ahora, porque si no me da un error cada vez que lo corría. Me decía algo de Node. Tuve que cerrar ahora el Visual Studio porque me está instalando con el PowerShell. Pero bueno, para correr con el intérprete ese, tenés que tener condiciones indispensables. Bajar la herramienta esa, la que bajaste al principio, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, para hacerlo de acá, igual hay cosas que me parece que no me funcionaron o se me quedó medio tildado. No funcionó mucho más que a mí me pinchó de una. No, sí, por eso, déjame que la porque la bajé hoy, porque la vi, porque la quería hacer todo desde acá, así no tenía que ir al explorador, ir y volver. Dale, no, porque uno de los chicos vi que había puesto de instalar, bueno, el programa ese que dijiste vos, la extensión esa que dijiste vos, y aparte el node.js, ¿puede ser? No, el Node sí, porque el Node también puede ejecutarlo. Si tenés Node, sí. Lo que pasa es que y lo está ejecutando y sí, da para largo, básicamente. Pero no, Node no, porque en realidad Node está bueno, pero si no hay que hacerte una explicación. Pero sí, si tenés No, Node... está bien. no, usen esto, si no, sabes que la próxima voy a usar directamente, lo voy a hacer todo desde el explorador. Está bien. Mucho para eso. Así que no te preocupes por eso. Dale, gracias. Chao, Pablo, gracias. Chao, nos vemos.
Chao, hasta luego, gracias. Nos vemos, hasta luego.